El gobierno de Venezuela denunció el lunes que un avión estadounidense al que llamó espía ingresó en el espacio aéreo del país sin notificar a las autoridades aeronáuticas. Según el gobierno, la aeronave proveniente de Estados Unidos sobrevoló la región de información de vuelo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, sin reportar el motivo de su incursión. El viernes ya se había detectado en cielos venezolanos un avión EP-3C de inteligencia estadounidense, según la Fuerza Armada de Venezuela. En este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar, la llamada EP-30, se encuentra otra vez incursionando en la FIR Maiquetía, en la región de información de vuelo de Maiquetía. Las autoridades venezolanas alegan que los aviones que pasan la región de información de vuelo están obligadas a reportarse con la torre de control del aeropuerto. Según el gobierno, en lo que va de 2019 se han registrado 78 incursiones de aeronaves norteamericanas en espacio aéreo venezolano. Afirma que los incidentes aumentaron tras la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, reconocido por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos. Ahí vimos algunos representantes de la ultraderecha venezolana justificando el hecho de que un avión espía norteamericano esté incursionando de manera ilegal, de manera irregular y de manera peligrosa en una zona que es de exclusiva información para Venezuela. Sobre el avión del viernes, el Comando Sur de Estados Unidos aseguró que realizaba una misión en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe, cuando su avión EP-3 fue alcanzado por un caza venezolano Su-30 en una maniobra agresiva y que puso en riesgo a la tripulación y la aeronave. Advirtieron que las misiones de detección y monitoreo son reconocidas y aprobadas multinacionalmente para seguridad y bienestar de sus ciudadanos y de los socios de Estados Unidos.